continuar. Como saben, somos una iglesia flexible. Uno de nuestros valores es el ser adaptables y el propósito es ser efectivos, no nada más estar ocupados. Entonces tenemos una rotación muy bonita porque somos una iglesia que vamos rumbo a ser una iglesia celular. Las iglesias que más han crecido en el mundo entero, que más personas están alcanzando para Cristo, son iglesias que no solamente han hecho del ser cristiano una actividad del domingo, de venir a recibir palabra de Dios, sino saber que el campo misionero está fuera de la iglesia. No está en la iglesia, sino está fuera de la iglesia. Ahora, ejercemos nuestros dones, nuestras fortalezas que Dios nos ha dado dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, dentro del equipo de personas salvas. Pero Dios nos manda a hacer luz a los que están afuera. Es lo que decía Hechos capítulo 20, la visión 20:20, que dice que el apóstol Pablo predicaban la palabra de Dios públicamente y en las casas. Públicamente es los domingos, donde somos equipados con la palabra de Dios. Es la oportunidad de invitar amistades que no conocen a Cristo. Estoy feliz porque esta semana vino una pareja a nuestra iglesia, que nos reunimos con ellos, Paola y yo, me reuní con ellos este jueves que pasó, y les pudimos ayudar mucho en su matrimonio. Terminaron llorando, abrazados, pidiéndose perdón, y lo más hermoso es que entregaron su vida a Cristo. Y es bien bonito, eso recarga tus pilas espirituales, y Dios puede usarte a ti y a mí en eso. Yo no quiero solamente ser un pastor de una iglesia, yo quiero modelar lo que quiero que ustedes hagan, porque a eso nos ha llamado Cristo, ¿no? A hacer luz y a ser discípulos. Entonces, ¿cómo? Gracias a Dios, y eso es el deseo. Hoy invitamos a otra persona que viniera a la iglesia, y muchas veces invitamos igual que ustedes, pero obviamente no siempre vienen, ¿verdad? Pero las iglesias que más están creciendo son las iglesias celulares. Entonces son iglesias que empiezan con un grupo pequeño de estudio bíblico, cada uno invita a sus amistades, amigos, crece ese grupo y se hacen 2 grupos, y así se multiplica la obra de Dios. Así que les esperamos el siguiente miércoles. Y una vez les digo que tenemos 3 reuniones en las casas, se interrumpen, y ese viernes nos reunimos aquí para que yo como pastor pueda pasar este tiempo entrenándoles a ustedes. Yo creo que es bien importante este entrenamiento, donde ustedes pueden ser capacitados, y solamente son 10 capacitaciones al año, no es mucho, la verdad. Entonces, gracias por apartar este tiempo. Hay mucho más gente que no está aquí que quisiera que estuvieran aquí. Hay inclusive líderes que deberían estar aquí, pero yo sé que uno está enfermo. El otro hermano Ricardo se va mañana, su mamá sale temprano, se regresa a México, tenía 13 años de no verla. Entonces hay cosas justificables, ¿no? Pero siempre mi anhelo es de que la mayoría de ustedes estén aquí. Entonces estamos viendo diversos temas, pero uno de los temas que hemos estado viendo, que nos va a tomar tiempo, yo creo que no tenemos prisa, yo creo que podemos poco a poco estar metiendo nuestra mente en la palabra de Dios, aprendiendo a pensar como cristianos, que Dios ha transformado nuestra mente, aprendiendo a pensar de una forma inteligente en la Escritura, para saber de qué tratan los pasajes, de qué trata la Biblia, cómo interpretarla. Hoy día hay muchas falsas doctrinas, mucha confusión, porque la gente no sabe cómo interpretar la Biblia. Y vamos a ver muchos principios, pero sobre todo hay 5 reglas esenciales. Hay más, pero lo resumí. ¿Cuáles son las 5 más importantes? Y la primera que vimos en ocasiones pasadas fue que debemos interpretar respetando la gramática. A ver, ¿qué se acuerdan qué es la gramática? ¿Qué es la gramática? ¿Cómo están escritas las palabras? Respetando cómo están escritas. Respetando 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 la gramática son las reglas que gobiernan el uso de un idioma. Entonces, respetando los verbos, viendo si es algo que Dios promete que se nos va a dar, o es algo que Dios dice que ya fue hecho, prestando atención a los verbos, prestando atención a los sustantivos, de quién se está hablando. Entonces, la gramática es clave, porque el idioma se compone de palabras. Las palabras son los ladrillos que construyen el idioma, el lenguaje que usamos en nuestro diario vivir. Entonces, el segundo principio que vamos a ver en esta tarde, que vamos a comenzar a ver porque no vamos a terminar de verlo, es que debemos interpretar. Es una regla tan básica, es: interpreta prestando atención a lo que el texto dice. No le inventes. Asegúrate que lo que dice, eso dice, ¿verdad? Segundo lugar, porque se saca muchas veces de contexto la Biblia. Estaba viendo un video de Guillermo Maldonado, que es un pastor, Cristo el Rey se llama, algo así, su iglesia muy grande, miles de personas.
y lo estaban exhibiendo en internet diciendo que él decía que el pecado de Adán de haber comido del fruto que Dios prohibió que no comieran era que no le dio a Dios el diezmo. Pero nada tiene que ver ese pasaje. Ahora, ¿Dios quiere que demos el diezmo? Sí. Eso es algo debatible porque gente dice, no estamos bajo la ley, eso ya no es para nosotros. Pero el Señor claramente, porque estamos bajo la gracia, damos a Dios porque Él nos amó primero, porque la obra de Dios requiere sostenimiento y porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre y que demos como hemos propuesto en nuestro corazón. Pero en la forma que Guillermo Maldonado sacó ese versículo, de contexto nada tiene que ver. Estaba diciendo algo que no está en el texto. Entonces, el segundo principio que debemos utilizar es interpretar dentro del contexto. Yo les animo, les reto que cuando vengan a los estudios, me da tanto gusto verte, Alicia, verte, hermana María, ver hermana Carmen, verte, Marco, con tu tableta, verte, hermana Connie, con libretas para anotar, porque se nos olvidan las cosas. Es importante tomar notas. Entonces les insto a que cada vez que vengan, una vez al mes, solamente 10 veces al año, traigan su libreta para tomar notas. También los miércoles que nos juntemos. Entonces, la segunda regla de interpretación importantísima es que debemos interpretar la Biblia dentro del contexto. Y ahorita vamos a ver lo que eso es. Y se traslapan los dos, porque el contexto está compuesto de palabras. Es lo que está alrededor del texto, lo que dice antes y después. Y eso que dice antes y que dice después son palabras que se gobiernan por reglas del idioma. O sea, hay tiempos verbales, se está hablando de un sustantivo que hizo la acción o que recibió esa acción. Entonces es importante que estas dos partes, estas dos reglas se traslapan. Hay puntos que hay que prestar atención a las dos. Entonces debemos prestar atención a lo que el texto dice. Debemos ser como un detective cuando sobre todo vamos a facilitar un estudio bíblico o queremos entender un pasaje. A ver, ¿qué es lo que dice el pasaje? ¿De quién se habla? ¿De quién se habla que esto va a suceder? ¿Cómo es lo que Dios dice que pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, debemos ser como un detective que estudia el texto bíblico. Y hay 8 componentes del lenguaje comunicado. No lo voy a ver en detalle, pero para que vean lo que es la gramática, ¿sí? El sustantivo es de quién se habla. El pronombre es una referencia al sustantivo de quién se habla. Por ejemplo, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Cuando habla de en él, ¿de quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. Verbos, palabras de acción y de tiempo. Adjetivos, describen características del sustantivo. Por ejemplo, la grande gracia que Dios tuvo por nosotros. ¿Cómo era la gracia de Dios? Grande, ¿no? Eso es un adjetivo, describe las características del sustantivo, que es la gracia. Adverbios describen características del verbo. Por ejemplo, mirad diligentemente. Mirad es el verbo en imperativo, o sea, mira, presta atención. ¿Cómo prestas atención el verbo? Presta atención diligentemente, con cuidado, con enfoque, ¿sí? Entonces eso es el adverbio, es como un adjetivo que se utiliza para el sustantivo, pero se utiliza para el verbo. Por ejemplo, corrió rápidamente, ¿no? ¿Cómo fue la manera en que corrió el verbo? Rápidamente. Preposiciones responden a la pregunta ¿dónde y cuándo? De los sustantivos en el tiempo y el espacio. Por ejemplo, en, sobre, ante. Conjunciones conectan palabras, frases y enunciados. Interjecciones, puntos de exclamación que inyectan emoción. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, ¿verdad? Son exclamaciones que hacen énfasis y que muestran pasión. Bueno, esos son componentes de la gramática. Pero vamos a ver el tema de hoy, que es interpretar dentro de el contexto. El contexto es lo que está con el texto. Lo que rodea el texto, lo que dice antes y lo que dice después. Es la intención o el énfasis bajo el cual se dice algo. Por ejemplo, si yo le digo a mi hija, mientras no te acabes tus verduras y tu plato de comida, tu arroz, tu pollito y tus verduras, no vas a ver caricaturas nunca. Imagínese que alguien agarrara esa frase y dijera, el hermano Carlos le prohibió para siempre a su hija ver caricaturas, porque le dijo, no vas a ver caricaturas nunca. Pero había un contexto, ¿verdad que sí? Yo le dije, había una condicional, si no te acabas ese pollito y esas verduras, no te voy a dar el juguete, no vas a ver las caricaturas. Hay una condicional. Entonces, tiene mucho que ver lo que dice antes y lo que dice después para entender
una comunicación escrita o hablada. Y es por eso que la Biblia se saca tantas veces de contexto. Porque la Biblia tiene diferentes 66 libros con diferentes tipos de literatura, diferentes situaciones históricas, y a veces algunas personas tienden a enfatizar ciertos textos que tenían condicionales o se dijeron bajo ciertas circunstancias, pasando por alto otros textos. Bueno, el contexto es como un tren, ¿verdad? Que el vagón, nos podemos fijar en un vagón, pero ese vagón no va solo. Ese vagón, delante de ese vagón va un carro de ferrocarril que lo está impulsando, y después van otros vagones unidos a ese vagón. Y así es el texto, que hay un antes y hay un después, y ese antes y ese después se llama contexto, exactamente. Entonces vamos a ver una cosa. Muchas veces, para poder entender un versículo bíblico, acuérdense que la Biblia no estaba dividida en versículos y capítulos. ¿Cuántos de ustedes no sabían eso? ¿Para cuántos de ustedes es nuevo eso? Bueno, la Biblia no estaba dividida en versículos y capítulos. Cuando Moisés empezó a escribir los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, él nunca dijo, capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Nunca. Imagínense que usted escribe una carta y dice, querida abuelita, número 1.1, número 1.2, espero que estés muy bien. 1.3, la última vez que te escribí ya no te pude contestar tu carta. 1.4, lo que te quería decir en ese entonces. ¿Escribimos así nosotros? No, ¿verdad? La Biblia fue dividida en capítulos en el año 1220 y tantos, 21, por el arzobispo de Canterbury, que era el jefe de la iglesia de Inglaterra, que en 1221 usó una división por capítulos como una forma de poder encontrar fácilmente secciones de la Biblia. Imagínate que querías llegar a Juan 14:6, donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces dices, ¿dónde está eso que Jesús una ocasión hablando con sus discípulos les dijo, yo soy el camino y nadie va al Padre si no es por mí? Está en el Evangelio de Juan, búscalo. Ay, pues es mucho para saber dónde está. Imagínate, para colmo, que va estando en el capítulo 21 al último. Entonces, lo que hizo lo que hizo el arzobispo de Canterbury, Stephen Langton, es dividirlo en capítulos. Después, en 1550 y tantos, Robert Stephanus, un editor francés, él dividió la Biblia en versículos, o sea, divisiones más pequeñas aún, para que fuera fácil encontrar secciones de la Biblia. Eso significa que cada vez que nosotros leemos un capítulo de la Biblia, supongamos que leemos Romanos capítulo 12. Ese Romanos 12, cuando dice, por lo tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese, por lo tanto, no es el comienzo del capítulo. Es la continuación del argumento del capítulo 11, porque antes no había divisiones en capítulos ni en versículos. ¿Sí lo entienden? Entonces, por eso es muy importante ver lo que dice antes y ver lo que dice después. Muy bien. Entonces, todo versículo que encontramos en la Biblia, originalmente no había versículos. Todo versículo tenemos que verlo a la luz de la sección mayor de la que forma parte, que generalmente son capítulos. Después, ese capítulo en el que se encuentra el versículo, hay que verlo a la luz de las secciones de un libro, porque los libros a veces tienen ciertas secciones. Por ejemplo, en el libro de Isaías 1 al 39 habla de el castigo que vendría, que serían llevados a la cautividad. Y de Isaías 40 al 66 habla de la salvación que Dios traerá restaurando ese pueblo que será cautivo. Entonces, a veces hay secciones de la Biblia que pertenecen a cierta categoría. En los Salmos igual. ¿Cuántos de ustedes sabían que el libro de los Salmos no es un libro, sino son 5? Si usted abra su Biblia en Salmos 42, ¿qué dice el Salmo 42?
¿Qué dice antes de decir Salmo 42? En número romano. Libro segundo. Libro segundo, exactamente. Y así sucesivamente el libro de Salmos tiene, creo que el siguiente es el 72, el siguiente es el 89, luego el 107 me parece, pero son 5 libros. Entonces, cada versículo forma parte, volviendo aquí al tema, forma parte de un capítulo, cada capítulo forma parte de una sección de un libro, y cada sección de un libro forma parte de todo el libro. Entonces, importa mucho, por ejemplo, si yo comprendo que el libro de Gálatas se escribió en el contexto de cristianos judíos que estaban siendo enseñados falsamente por falsos maestros, de que para ser aceptados por Dios ellos tenían que circuncidarse, tenían que guardar la ley de Moisés a pesar de que ellos no eran judíos para que Dios los aceptara. Entonces el contexto era de que el Señor Jesucristo no era suficiente para haberlos salvado con su muerte en la cruz. Porque si quieres ir a la presencia de Dios algún día, ser agradable ante los ojos de Dios, no basta haber confiado en Cristo, sino que tienes que guardar el sábado, circuncidarte si eres varón, guardar las reglas de no comer puerco, de no comer cosas prohibidas por Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, al estar bajo esas reglas, Cristo ya no es suficiente, porque tú te salvas a través de las obras de la ley. Eso es lo que la Biblia habla de las obras de la ley. Pues una vez que entiendes que Pablo estaba maravillado, molesto, frustradísimo, que los cristianos que él había orado tanto, que él había ganado para el Señor, habían llegado unos a sonsacarlo y a llevarle la contraria y a decirle que no creyeran a Pablo. Por eso comienza diciendo: oh Gálatas insensatos, ¿quién los engañó? ¿Quién los...? Y entonces toda la carta, lo que él habla ahí, es en base a arreglar esa situación. Y una vez que tú entiendes el todo del libro, cada versículo entiendes que forma un proceso en su argumento de exhortarlos y mostrarles que Cristo es suficiente. ¿Sí? Ok, entonces todo el libro, el versículo hay que verlo a la luz del capítulo, el capítulo a la luz de la sección del libro en el que está ese capítulo, porque a veces los libros hablan de diferentes temas. Luego a la luz de todo el libro, y el libro a la luz de toda la Biblia. Y eso se llama interpretar la Biblia o los versículos dentro de su contexto. Hay varias reglas de interpretación bíblica, pero yo diría que la regla más grave, por la cual han surgido tantas falsas doctrinas, es porque la gente no presta atención a lo que dice antes o lo que dice después, o las circunstancias bajo las cuales se dijo algo. ¿Ok? Y eso se llama contexto. Vamos a ver un ejemplo. Cuando yo era un joven, menos joven que ahora. Mira, Marco, cuando yo era un joven, menos joven que ahora, podría ser parte de tu 116. En ese entonces tenía 15 años de edad, una tarjeta que me encontré. Qué guapo está este muchacho. No, no es cierto. Cuando yo era joven, una de las cosas que tenía pasión era de hablar de Cristo a la gente, pero me gustaba cuando encontraba gente que tenía falsas doctrinas, porque era una oportunidad de mostrarle en la Biblia la verdad, o dejarlas con la interrogación de que se dieran cuenta que han sido engañados, para que abran la luz a la verdad. Entonces tuve oportunidad de platicar con una señora testigo de Jehová, y ella me estaba diciendo que Jesucristo no era Dios, ¿verdad? Ellos no creen que Cristo es Dios. ¿Cómo? En Isaías. Me decían que Cristo no es Dios. Entonces ella me decía que necesitamos seguir a Jehová Dios, ¿verdad? Y me mostró 1 Corintios 15, 19. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Si nuestra esperanza está en Cristo, solamente somos los más desdichados de todos. Wow. Dice, si en esta vida, dice la Reina Valera, esperamos solamente en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué está diciendo este pasaje? Vámonos, pero este pasaje solo, ¿qué dice? Pues que no es solo Cristo. ¿Qué dice? Sí, exacto. ¿Qué más?
que si esperamos solo en Cristo, Vamos a ser desechados. hermanos, están muy lejos, vénganse para acá, están muy, muy lejos. Yo sé que traigan las sillas más para acá, están muy lejos. Oh, ok. Entonces, no nos vaya a contagiar, no, está bien, no se preocupe. Entonces, ¿qué es lo que dice este pasaje? Marco, ¿qué dice? Cara de susto. Bueno, básicamente que si nuestra esperanza está en Cristo solamente, que nos va a ir muy mal. Que somos desdichados, que estamos mal. Ya. Down, Muy bien, claro. Entonces, suena raro, ¿verdad que sí o no? ¿Sí? Entonces me mostró, mira lo que dice 1 Corintios 15 y 19. Por eso debemos tener que poner nuestra confianza en Jehová Dios. Jesucristo es solo un ser creado. Entonces vamos a ver, cuando ves el contexto, ¿de qué está hablando Pablo? Pablo está mandando una carta correctiva en Corintios a una iglesia llena de emocionalismos, pero con muy poca santidad y muy poco conocimiento de la palabra de Dios. Y en el capítulo 15 lo que vemos es que algunos de ellos dudaban de la vida después de la muerte. Pensaban que todo aquí en la vida se paga. Bueno, conoce gente que dice así: aquí es el cielo y aquí es el infierno, dicen. Y que no hay vida después de la muerte. Entonces les dice, porque si los muertos, los que han muerto, no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. O sea, si no es posible vencer la muerte y haber muerto y volverte a levantar, entonces no fue cierto que Cristo resucitó, dice Pablo. Y entonces, si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada, es vana. Todavía siguen en sus pecados, porque si Cristo no resucitó, no fue quien dijo ser, y Él no fue el puente para morir por nuestros pecados y salvarnos. En este caso también están perdidos los que murieron creyendo en Cristo. Se pudrieron en la tumba y nada más. Si nuestra esperanza está en Cristo solamente, somos los más desdichados de todos. Pero hay una condicional, está hablando sí, ¿cuál es el punto? Y si Cristo no resucitó. Pero termina diciendo, pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha, primicias de los que durmieron es hecho. Ha sido el primero en resucitar. Así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Entonces, nada que ver, ¿verdad? El contexto que me habían dicho. Ese versículo por sí solo parece decir una cosa, pero cuando ves lo que dice antes y lo que dice después, te das cuenta que no es lo que dicen que dice. ¿Ustedes saben que hay un versículo en la Biblia que dice que no hay Dios? Salmo 53, versículo 1. Muchas gracias, Dani. ¿Qué dice el Salmo 53, versículo 1? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Imagínense que le hubieran puesto el versículo ahí, 53.1, y dice el necio en su corazón, 53.2, no hay Dios. ¿Sí? Imagínense. Entonces, es muy importante interpretar la Biblia dentro de su contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que dice antes y lo que dice después. Muy bien. Algunas sugerencias para encontrar el contexto. Lee obviamente lo que dice antes y después, pero si puedes, lee el libro, si es posible, de una sentada, buscando su tema y propósito. Es bien maravilloso eso. Supongamos que estás buscando un pasaje en Efesios, dices, ay hermano, que me toque el libro de Abdías de un capítulo, o que me toque segunda de Juan o tercera de Juan, ¿verdad? Unos cuantos versículos. Pero ¿alguna vez han hecho eso? De agarrar, por ejemplo, la carta de Hebreos y leerla toda, sentarte y empezar Hebreos 1:1 y terminar hasta el capítulo 13. ¿Alguna vez has hecho eso? Te tomaría como 45 o 50 minutos hacerlo, más o menos. Pero pues no nos echamos un programa de televisión de 1 hora, hora y media. Entonces, es maravilloso eso, agarrar y leer Efesios desde el principio hasta el fin y ver la foto total, the big picture, como dice, ¿no? ¿De qué trata? ¿Cuáles son los temas de los cuales hablas? Familiarízate con el libro leyéndolo varias veces. O sea, es bonito en la vida cristiana tener el hábito de leer un capítulo de la Biblia al día. Pero puede haber ocasiones que tú dices, ahora me voy a proponer leer el Nuevo Testamento en 4 meses. O en un mes me voy a proponer leer
libros grandes de la Biblia, y los libros más grandes los voy a dividir en 2 o 3 secciones. O a veces voy a estudiar un libro, Efesios, lo voy a leer una vez el lunes, una vez el martes, una vez el miércoles, una vez el jueves, una vez el viernes, una vez el sábado. Y quiero saber de qué trata lo que Pablo está hablando. Voy a agarrar una Biblia de estudio, ver de qué trata y empezar a ver lo que dicen que Efesios habla y verlo por mis propios ojos. ¿Sí? ¿A poco no? Sí, son retos, son diferentes maneras de estudiar la palabra de Dios. Entonces, piensa en forma creativa. Mientras vas leyendo, pregúntate, ¿por qué está aquí esto que leo? ¿Por qué Pablo dice, oh Gálatas insensatos? ¿De qué está hablando? ¿Cómo se relaciona esta parte con lo que está antes y lo que viene después? ¿Cómo se relaciona esta parte con todo el capítulo o con todo el libro? Son preguntas que puedes hacer para descubrir el contexto. Esfuérzate en descubrir el tema o propósito básico. ¿Cómo podemos saber el tema o propósito básico? Dígame. Tienes que captar todo, no podés. Por ejemplo, en Gálatas, ¿cuál es un tema repetido? Las obras de la ley. Las obras de la ley, porque las obras de la ley ningún hombre será justificado, porque si por las obras de la ley fuera la salvación, por demás murió Cristo. Y habla de que Pablo obedeció y creyó por la fe y no por las obras, obras, porque Pablo les quiere decir que no es necesario guardar los reglamentos judíos para ser aceptados por Dios, sino lo que Dios quiere es su corazón entero rendido a Cristo, ¿sí? Creer que el sacrificio de Jesucristo fue suficiente. Entonces, ¿cómo descubres un tema en un libro? Empiezas a prestar atención a palabras repetidas para descubrir ese tema. Empiezas a darte cuenta, a ver, ¿de qué está hablando? ¿Sí? Si habla mucho, por ejemplo, Santiago, habla de la lengua, que es un mundo de maldad, que debemos domarla, que con la lengua podemos destruir mucho. En el capítulo 4 de Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y dice, dice la Biblia de que ardemos con envidia y nos mordemos unos a otros. O sea, habla de que se estaban peleando, de que estaban mal usando la lengua. Por eso al final, en el capítulo 5, dice, confiésense sus ofensas unos a otros para que sean sanados. Una persona me dijo una vez, me mandó a escribir en Firmes en la Verdad y me dice, hermano, ¿cómo le hago? Porque con eso de la Biblia que dice de que tengo que confesar mis ofensas, porque en el catolicismo yo iba y me confesaba ante el sacerdote. ¿Significa que para Dios me perdone, yo tengo que hablar con un hermano de la iglesia o con el pastor y contarle mis pecados para que sea sanado y sea perdonado? Y le dije, no, hermano, es muy importante ver el contexto. La carta de Santiago es una carta que habla de que la fe sin actuar es muerta. O sea que yo puedo decir que amo a Dios, pero con mi vida estoy siendo intolerante. No respeto a los siervos de Dios, no respeto a mis hermanos, les hablo duro, les hablo feo, no busco hacer la paz. Entonces, ¿qué significa? Que digo que tengo fe en Dios, pero mis obras la niegan. Entonces eso no está bien. Y como había pleitos y había envidias, por eso en el capítulo 5 le dice, confiésense sus ofensas. Por ejemplo, Marcos, discúlpame que te ofendí el otro día. Y Marcos viene y me dice a mí también, pastor, perdóneme a mí también que le hablé mal. Entonces nos damos un abrazo, oramos juntos, nos confesamos nuestras ofensas, porque él me ofendió a mí y yo lo ofendí a él, ¿verdad? Y entonces el Señor puede sanar nuestras vidas, amén. Amén. Entonces eso significa que hay un contexto, y no nada más la Biblia te dice, ándale y dile a menganita y a fulanita todos tus pecados, ¿sí? Ahora, si tú en tu corazón sientes la necesidad de alguien de confianza, decirle y sacarlo porque te estás ahogando, no hay nada de malo en hacerlo. Claro, mi consejo sería ser prudente a quien se lo cuentas, que sea una persona confiable, ¿verdad? Una persona de Dios. Pero si eso te va a ayudar, o alguien va a poder orar por ti, o alguien te va a decir, hermano, fíjese que estoy batallando con este pecado en mi vida, por favor puede orar por mí y preguntarme de vez en cuando cómo estoy. Si eso te ayuda, eso va a ser tener, en inglés le llaman accountability, ¿verdad? Tener alguien que va, rendición de cuentas, alguien que te va a ayudar. Pero Santiago no está hablando de eso. Entonces, es muy importante entender el tema o propósito básico del libro. Checa las principales divisiones del libro, los personajes importantes. Esto lo vamos a ver a lo mejor con Corintios o con el libro de Hebreos. Los personajes importantes, si se habla mucho de Abraham. ¿Por qué se habla de Abraham? Porque Abraham en la Biblia es el padre de la fe. Y el apóstol Pablo menciona cómo Abraham fue
bendecido por Dios por haberle creído a Dios por la fe, antes de ser circuncidado, antes de guardar las leyes, porque no había leyes cuando estaba Abraham. Las leyes que Dios le dio a Moisés vinieron muchos siglos después. Entonces Dios le muestra que Abraham, el padre de la fe, fue aceptado por Dios por su obediencia y por poner su confianza en el Señor, no por guardar leyes rituales, ¿sí? Entonces por eso Pablo menciona ese personaje. ¿Cuáles son los eventos significativos del libro? Pues por ejemplo en Éxodo el evento más significativo es la Pascua, la liberación de Dios, que Dios tuvo de su pueblo sacándolos de Egipto, ¿se acuerdan, no? Entonces las comparaciones, si compara la fe y si compara el ser salvos por la fe o por las obras, los contrastes, las repeticiones, las palabras que repite, las ideas teológicas, y habla constantemente de la gracia. ¿Qué es la gracia? El regalo, el favor inmerecido de Dios sobre nosotros, que no se basa en las obras sino en su compasión. Los momentos culminantes del pasaje, todo eso uno presta atención, o sea, solamente lee, observa de qué está hablando, qué está diciendo, y es la manera de descubrir el contexto, descubrir de qué se está hablando. ¿Están bien o es demasiado? Ok, piensa hacia adelante y hacia atrás a través del libro. Por ejemplo, abran sus Biblias en Filipenses capítulo 4. Todos abran sus Biblias, esgrima, a ver quién lo encuentra primero. El que lo encuentra primero se lleva $1,000,000. Filipenses capítulo 4. ¿Ya? Ya, hermano, era broma, ¿eh? ¿Qué dijo? Ya compré mi casita. Ok, 4:2, ¿qué dice, hermano? ¿Puede leerlo, por favor? 4:2. Sí, por favor. 4:2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentido en el Señor. ¿Y qué más? ¿El 3? Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Muy bien. Entonces, ¿qué les dice Pablo a los filipenses en esa sección de la carta? Que sean del mismo sentido con ellos, como él piensa. Pero antes de eso, ¿de qué habló? ¿Ruego a quién? Si van a tener una nietecita y ya tienen una palabra, Evodia, Sintique, le pueden poner. Evodia, Sintique, ¿qué? ¿Y quiénes eran Evodia y Sintique? Sabe, ¿verdad? Ahí no dice quién, no describe. Evodia, la que vive en la calle 10, número 3. No, ¿verdad? Era no. Una señora y un señor. No, una señora y otra señora. Evodia y Sintique. Pero ¿quiénes eran? ¿Qué dice el pasaje acerca de ellas? Dice las costureras que me hacen la ropa. Dice las lavanderas que lavan en el río. ¿Quiénes eran Evodia y Sintique? ¿Qué detalles da de ella? Que fueron quienes ayudaron a él, fueron fieles combatientes de él a su lado. Ok, que fueron, ¿sí? Dice que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, ¿quiénes eran? Hermanas en Cristo que colaboraban con Pablo, ¿en qué área? En el Evangelio. Probablemente predicaban o en su casa tenían un estudio bíblico, lo que queremos hacer, ¿verdad? Una célula, un grupo de estudio bíblico. Evodia y Sintique. ¿Y qué había pasado con ellas? ¿Se llevaban súper bien? No. Tenían sus diferencias. ¿Habían tenido un roce? ¿Se habían agarrado del chonco? ¿Sí? No, quién sabe. ¿Se habían dejado de hablar? ¿Se habían molestado? ¿Por qué se habían molestado? ¿Porque no le enseñó a hacer tamales? No dice nada, ¿verdad? Nada más dice que no eran de un mismo sentir. Habían tenido diferencias y se habían molestado probablemente, ¿verdad? Entonces ahora vayan a Filipenses 2:5, por favor. ¿Qué dice Filipenses 2:3? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con A ver, humildad. perdón, desde el 2:2. Filipenses 2:2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué más? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y todo lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué vemos? Que Evodia y Síntique no eran de un mismo sentir. Eran dos queridas hermanas que habían luchado en el Evangelio y que se habían enemistado en la iglesia, ¿verdad? ¿Eso puede pasar en las iglesias, que se enemistan dos personas? Claro que puede pasar. ¿Es agradable ante Dios eso? No. Entonces, si nosotros avanzamos, si nosotros pensamos hacia adelante y hacia atrás, una vez que lees Filipenses 2:5, ¿puedes entender en qué contexto Pablo les dice que sean de un mismo sentir? Pues es como que nada más lo sacó de un tema. Hermanos, ámense unos a otros, es bonito que se amen. Pero cuando llegas al final de la carta les dicen: hey, Evodia y Síntique, estoy enterado de lo que está pasando. Por favor, reconcíliense en el Señor, ayúdenlas a hacer la paz. No está bien que esto esté pasando en la iglesia de Cristo. ¿Te fijas? Entonces, si piensas hacia adelante y hacia atrás viendo el contexto del libro, te das cuenta que el Filipenses 2:5 al 11 o 2:3 al 11 tiene que ver con el pleito de Evodia y Síntique 2 capítulos después. ¿Te das cuenta de eso? Si empiezas a pensar de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás, y son cosas que empiezas a descubrir al leer el libro. Entonces, fíjate cómo sigue diciendo. Por ejemplo, dice, entonces, fíjate, el texto más hermoso de la cristología, teológicamente, que muestra quién es Jesús, que es Dios, que se hizo hombre y que se humilló y dio su vida, y en esa humillación el Padre le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué estaba diciéndole Pablo a Evodia y Síntique y a toda la iglesia? Porque muchas veces los pleitos no solamente son de Evodia y Síntique. Evodia tiene a María y a Juanita y a Francisca, y Síntique tiene a Ana y tiene a Paula y tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando dos personas se enemistan, empieza a haber grupos, ¿verdad? Porque cada quien le cuenta al otro su historia. Entonces, ¿nunca te ha pasado que te cuentan algo? Fíjate que me dijo esto de mí. ¿Y qué pasa por dentro? Ay, desgraciada, ¿cómo dijo eso de ti? ¿Verdad? Y a la mera hora, cuando ya le empiezas a ver mal y la saludas, hola, y ya ni la ves bien, ¿verdad? Y al rato te enteras y es que tú le dijiste esto. Yo nunca le dije eso. Y ya la habías tú odiado, ya habías tú pensado que esa persona es de lo peor, y a la mera hora te das cuenta que las cosas no son como te las habían contado, que eran un malentendido. ¿Les ha pasado eso algunas veces? Sí, entonces probablemente en esta situación en Filipenses, por eso siempre es bueno dar el beneficio de la duda. Muchas veces me ha pasado que alguien me dice: hermano, se me hace que esta hermana no quiera a fulanita, por esto. Ve los ojos que le dio y cómo la volteó a ver. Y luego al rato dice sí, y luego al rato te enteras: es que tuvimos una diferencia antes y yo le dije que no sé, yo le dije que trajera los tamales y no los trajo, y pues yo estaba molesto y se lo dije, pero no era por lo que la otra persona pensaba. Muchas veces así pasa. Entonces, cuando uno entiende que había esta situación con Evodia y Síntique, Pablo está escribiendo desde la prisión por varias razones, dándoles gracias porque le enviaron una ofrenda misionera. Le mandaron a Epafrodito, que estuvo a punto de morir, un siervo de Dios, y Epafrodito le contó todo con la iglesia lo que estaba pasando, y les dice: ruego que haya en ustedes el mismo sentir, porque la mayoría de los problemas que hay es por orgullo, porque no reconoces tus faltas, porque no estás dispuesto a pedir perdón, porque estás solamente viendo tu punto y no estás considerando el punto de la otra persona. Entonces piensa en Jesús, que siendo Dios, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él se humilló y vino a pensar en nosotros, que éramos basura y no merecíamos que Él muriera por nosotros. Entonces imagínate, si Cristo hizo eso, ¿quién te crees tú para tener ese orgullo y no perdonar? Mira que cuando Cristo hizo eso, el Padre le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, si tú te humillas y pides perdón y buscas la paz, Dios te va a bendecir y Dios te va a exaltar. ¿Te fijas? Entonces es el contexto de lo que está pasando. Y el versículo 2 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, que estoy en la cárcel,
ocúpense en su salvación con temor y temblor. O sea, vivan la vida cristiana temiendo a Dios, sabiendo que Él pide obediencia y santidad. Dice, porque Dios es el que produce en ustedes así el creer como el hacer por su buena voluntad. ¿De qué está hablando? Dios les puede ayudar a poner en ustedes amor para arreglar las cosas y tener humildad y buscar perdonarse. ¿Sí? Ese es el contexto de todo el diálogo. Y dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Otra vez, ¿cuál era el asunto y el contexto? Que en la iglesia había murmuraciones. ¿Sí? Esas son murmuraciones. Entonces, dice la Biblia, no andarás chismeando entre tu pueblo, en Levítico. Entonces, una vez que pensamos hacia atrás y hacia adelante, empezamos a ver una problemática que había en la iglesia de Filipos que ni cuenta nos habíamos dado. ¿Verdad que sí? Entonces, esa es la importancia de ver la Biblia dentro del contexto. ¿También? ¿Están aprendiendo? ¿Disfrutando? Ok, así yo podría predicar todos los domingos en la iglesia. Eso se llama predicación expositiva, pero me la hago más difícil. Hago predicación temática. Y ahora estoy hablando de cómo conquistar metas basadas en la palabra de Dios, desde luego. No meramente motivacional, sino bíblicas y espirituales. Proverbios 6:2 nos dice un pasaje que utilizan mucho en un movimiento actual que se llama movimiento palabra de fe. No está de más repetirlo. ¿Cuántos de ustedes han oído que la gente dice, y declaramos, Señor, tu grandeza, y declaramos, ¿verdad? Marcos Witt, ¿no? Y declaramos prosperidad, y declaramos que las vidas serán tocadas, y declaramos, ¿verdad? ¿Verdad? Si no las han escuchado. Dice, hermano, le iría bien en eso. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Y no, hombre, la gente vendría a la iglesia. Y declaramos prosperidad y vamos a cachetear al diablo, al espíritu de pobreza. ¿Cuántos de ustedes quieren conquistar sus metas financieras el siguiente año? Agarra tu cartera, declara conmigo, serás llena, serás llena. Ahora trae tu cartera al frente, ¿verdad? Declaramos, sí lo han escuchado, ¿verdad? Ok. ¿Qué dice Proverbios 6:2? Dice, esta doctrina dice que nosotros tenemos el poder de declarar cosas, ¿verdad? Porque dice que en el principio en Génesis dijo Dios sea la luz. ¿Y qué pasó? Sí, la luz Dios lo declaró y la luz fue. Entonces yo también puedo decir, en el nombre de Jesús declaro que voy a tener el trabajo el lunes y lo voy a tener. En el nombre de Jesús declaro que Paola va a ser mi esposa y lo fue, ¿verdad? Entonces, la gente, eso apela mucho a la gente, porque ¿quién no? Qué bonito, pues declaras y tienes lo que quieres, así como el genio de la lámpara, ¿no? Tronando los dedos. Entonces agarran y dicen, hermano, tienes que tener mucho cuidado con lo que declaras en tu boca. Estás en pobreza porque no has declarado libertad financiera. Entonces, hermano, decláralo. Si el doctor te dice que estás enfermo, no lo recibas en el nombre de Jesús. Di, no lo recibo, declaro, ¿verdad? Y te dicen que lo que tú habla tu boca va a suceder, porque la fe llama las cosas que no son como si fueran. Jesús dijo, si le dijeras a este monte, échate a la mar, se echará. Y agarran un versículo por ahí, otro por acá y construyen toda una teología. Y un pasaje que usan mucho es Proverbios 6:2. Hermanos, la palabra del Señor dice, te has enlazado con las palabras de tu boca, has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Por qué estás en pobreza? Porque has dicho, no voy a poder, no puedo, no voy a conseguir el trabajo. Hermano, estás hablando maldición a tu vida. ¿Has escuchado eso o no? ¿Has escuchado ese tipo de mensajes o no? Y tú te la crees y sales diciendo, amén, no, yo declaro. Y sales declarando en el carro y declaro, Señor. Y luego de repente cuando no sucede dices, pues algo me falló. Hermana, es que le falta fe. Entonces, mira, lo ves el versículo aquí. Y este versículo lo usan mucho. Te has enlazado con las palabras de tu boca, has quedado preso en los dichos de tus labios. Entonces, cuidado con lo que hablas. Yo he conocido hermanas que dicen, hermana, ay, hermana, como que me estoy agripando. Ay, hermana, no declare, no confiese. Toco madera, ¿no? Casi. Que no, ¿verdad? Hago changuitos, que no me dé gripa. Entonces, usted declare sanidad. Bueno, ¿está hablando de eso Proverbios 6:2? ¿Sí o no? ¿Qué dice antes y qué sigue después? Dice, hijo mío, un padre que le dice a su hijo con amor, le está dando consejos de la vida. Le dice, hijo mío, si sales fiador por tu amigo, ¿qué es un fiador? Alguien que responde Sí. por alguien. Exacto. Que viene Marco y me dice, pastor, quiero sacar un carro, un Subaru. Ayúdame, por favor, en la agencia. Pero como yo no tengo bien mi crédito, necesito que usted firme por mí.
Y eso significa, ¿qué significa, Marco? Que si yo no pago, se van contra usted. Pero yo sí voy a pagar, hermano. Ok, Marco, y yo firmo por ti. Entonces, ¿qué pasa? Que yo salí por fiador por mi amigo Marco, ¿verdad? Pero dice, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca. Porque yo voy y le digo, señor Sergio, usted es el dueño de Subaru, yo me comprometo, si él no le paga, yo le voy a pagar. Y luego al rato Marco pierde su trabajo y se van contra mí, me quitan mi casa o me quitan mi carro. Entonces, ¿qué pasa? Me comprometí, quedé preso, enlazado en las palabras de mi boca por el contrato que hice, ¿verdad que sí? Dice, has quedado preso en el dicho de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. O sea, el que le prestó dinero te tiene en las manos. Dice, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo, no des sueño a tus ojos ni a tus párpados, adormecimiento. Ay, en la que me metí ayer, dije que firmaba por Marco. Señor Sergio, por favor, sabe que discúlpeme, me retracto de lo que le dijo Marco, ven para acá si quieres, arréglatelas tú. Lo siento, yo tengo una familia que sostener, yo no puedo dar mi nombre por ti porque mi esposa y mis hijos son primero, ¿sí? Entonces dice, no des sueño a tus ojos ni a tus párpados, adormecimiento, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Entonces, volviendo a ver este pasaje en su contexto, ¿qué tiene que ver? Has enlazado en las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios con declarar cosas que vienen a tu vida. Absolutamente nada. Proverbio 18:20 es uno famoso que dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y lo usan también mucho. Pero ¿cuál es el contexto de Proverbios? Es un contexto de dichos de sabiduría para librarnos de una muerte prematura, para ayudarnos a gozar a vivir una vida de virtud, una vida de contentamiento, una vida en que si te esmeras y trabajas es mejor que ser perezoso, una vida en la que debo contener mi rabia y mi enojo. Ese es el libro de Proverbios. Entonces dice, cuida tu lengua, porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Tú dile con tu lengua, vete a las maras del Salvador y diles una mala palabra en su cara. Y ahí te vas a dar cuenta que la muerte está en el poder de la lengua. ¿Sí o no? ¿Sí? Nada tiene que ver con algo místico. No, es que yo declaro y no tengo cáncer en el nombre de Jesús. No, lo que tengo que hacer es, Padre, tú eres el sanador por excelencia, en tus manos me pongo, tú tienes el poder de sanar, pero como Jesús, más no mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que tú lo puedes hacer y te puedes glorificar, pero Padre, tu voluntad sea hecha, Señor, sobre mí. Entonces, pero no nos gusta esa, ¿verdad? Es más bonito creer que yo puedo declarar y ya, ¿o no? Entonces, miren, Santiago 3 es un pasaje, versículo 10. ¿Alguien que lo lea, por favor? De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Así es, hermana, declara bendición a su vida, no declare maldición. Y hay predicaciones enteras que el predicador predica 1 hora acerca de que declares bendición. ¿Por qué no tienes trabajo? Porque has declarado maldición. ¿Está hablando de eso Santiago? ¿No? ¿Cómo sabe, hermana, que no? A ver, dígame de qué está hablando. Tiene que leer lo que dice antes, lo que dice después para poder entender la frase. Exactamente. Y cuando uno lee lo que dice antes y después, verso 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Lengua, cállese. ¿Verdad? No. Dice, y si no agarras un látigo, así como doman a los leones, ¿verdad? ¡Órale, lengua! Para domarla. Dice, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Oh Padre, te bendigo, te exalto, te exaltaré, te proclamo tu nombre, eres digno, santo. Y con ella maldecimos a los hombres. Hágase para allá, vieja tonta. Es triste, pero a veces así en la casa, ¿no? O hasta majaderías, groserías, o dos personas se enojan. Con ella, dice, maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto de que de la boca proceden bendición y maldición? Que debemos someter nuestra lengua a también agradar a Dios. Sí, pero ¿cuál es el contexto de la declaración que de la misma lengua proceden bendición y maldición?
¿A qué se está refiriendo? ¿A que yo declaro mi trabajo y lo tengo? ¿Declaro dinero y viene? ¿Siento que no voy a fracasar y fracaso porque declaré maldición? Pero uno tiene que tener cuidado porque puedes insultar a una persona y lo estás lastimando. Tener cuidado. Entonces la frase de una misma boca proceden bendición y maldición, ¿a qué se refiere? Así como uno puede decir buenas cosas, también uno puede decir cosas malas y pensamientos. Pero en sí estaba hablando en el estado que ellos estaban, que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que estaban haciendo las cosas que no. Claro, pero el contexto es que con la boca bendecían a Dios y maldecían a otras personas con las que se peleaban. Entonces de eso está hablando, no está hablando de que yo declaro bendición y me empiece a ir todo bien porque declaré. Pero ¿cuántas iglesias has visto que están diciendo declaramos y declaro? ¿Han visto la radio? ¿Sí? Y decretamos, hasta ya se creen reyes. Los reyes de la antigüedad hacían decretos. ¿Qué era un decreto? Que el rey firmaba un documento que tenía que ser obligatorio en todo el imperio y en todos los territorios. Si el rey decía tenías que inclinarte 3 veces para orar, era un decreto que tenía que hacerse en todo el imperio, enforzado por las autoridades. ¿Y quiénes son los predicadores hoy día para decir, y yo decreto? ¿Sí? Se quedaron en el antiguo Oriente, en la época de los reyes persas, ¿y qué tiene que ver eso con el cristianismo actual? Nada. ¿Sí? Qué triste, ¿no? Versículos totalmente sacados de contexto. Dice, ¿acaso alguna fuente puede echar por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y salada y dulce. O sea, está diciendo, si eres hijo de Dios, habla dulzura con tu boca. Si el Señor te ha transformado, muéstralo con tu boca. Si tu boca está hablando chismes, si tu boca está destruyendo, dice la Biblia que hágase todo para edificación. Lo que dice es edifica o destruye, construye o destruye. Bueno, ¿cómo están todos? ¿Bien? Muy bien, gracias. Dice. Okay. Colosenses 1:15 es otro pasaje. ¿Les gusta que estamos viendo varios ejemplos? Es otro versículo, pero si se fijan cómo todas las falsas doctrinas tienen su base en la Biblia. ¿Citan la Biblia o no? Sí, pero ¿dice la Biblia lo que ellos dicen que la Biblia dice? No, pero a primera apariencia sí. Pero ¿por qué no es lo que parece a primera apariencia? Porque hay que leer el contexto, lo que dice antes y lo que dice después. ¿Les ayuda eso? ¿Sí? Ok. Entonces, si alguien te dice en tu iglesia no tienen fe, en tu iglesia no creen en el Espíritu Santo, en la iglesia no creen en los milagros del Señor, no es eso. Lo que pasa es que tratamos de practicar un cristianismo lo más bíblico posible con la palabra que el Señor nos dejó. ¿Creemos en milagros? Claro, el Señor es milagroso, es poderoso, pero Él no es el genio de la lámpara Aladino, no depende de nosotros, depende de su soberanía. Nos queda a Él clamar y orar. Colosenses 1:15 dice, alguien que lo lea por favor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen, o sea, y Él es, otra vez hay que ver el contexto. Acaba de hablar los versículos anteriores de Jesucristo. Entonces dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y fíjate que esto va de la mano, lo que el apóstol Pablo dice con lo que Juan dijo en Juan 1. Dijo, a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. O sea, que a Dios nadie... Entonces, Él es la imagen, el reflejo del Dios que no podemos ver. Es Dios que se hizo hombre y que lo pudimos ver, o lo pudieron ver los apóstoles que nos dejaron el Nuevo Testamento. Y Jesucristo es la imagen de ese Dios que pisó esta tierra en cuerpo humano. Dice, el primogénito de toda creación. ¿Sabe que este es el pasaje favorito de un grupo sectario? ¿Cómo se llama? Los Testigos de Jehová. Si tú tienes una plática con los Testigos de Jehová, decir que en tu iglesia somos trinitarios, que la Trinidad se inventó en Babilonia y Persa, de las religiones paganas y de los dioses de 3 cabezas, y que nosotros creemos en 3 dioses, y eso no es cierto. Creemos en un solo Dios manifestado en 3 personas en la Escritura, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No creemos en 3 dioses, en un solo Dios verdadero manifestado en 3 personas. Y entonces dicen aquí que Cristo es el primogénito de toda creación. ¿Qué significa primogénito? Primero creado. Primero, ¿quién de ustedes es primogénito en su familia? Ok, fueron los primeros nacidos y después siguieron hijos, hermanos, ¿verdad?
Entonces el primogénito lo usamos en alguien que fue el primer nacido. Entonces dice que Cristo fue el primogénito de toda creación. Entonces lo que está diciendo que Jehová Dios, la primera creación que Jehová Dios, el único Dios verdadero, hizo fue a Jesús, a Jesucristo. Entonces Jesucristo ya no es Dios, es un ser que ha sido creado para los testigos de Jehová. Y dice, y esto lo muestra, Él es el primogénito de la creación. Pero la pregunta es, ¿qué haces cuando un testigo de Jehová te muestra eso? ¿Te empiezan las piernas a hacer así? ¿Sí? A temblar. Si no conoces mucho, te vienen miles de pensamientos a tu mente. Híjoles, pues me lo están mostrando. Pues aquí dice primogénito de la creación. Y en mi iglesia nunca me han dicho eso. ¿Y qué si ellos tienen razón y nosotros estamos equivocados? Uy, pues sí es cierto, mi hijo no soy yo. Y él es el Hijo de Dios. ¿Cómo va a ser el Dios con quien hablaba en la cruz? Está pesado esto. Ya me dejaron con la duda, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay que ver el contexto. Y el contexto dice esto. Fíjate que porque, otra vez presta atención la regla, el contexto y la regla gramática. Porque está explicando la razón por la cual Él es el primogénito, ¿sí o no? Porque en Él, entonces mire, el 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, está explicando por qué es el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas. ¿Por qué es el primogénito de toda creación? Porque en Él fueron creadas. ¿Sí? ¿Por qué es primogénito de la creación? Porque Él lo creó. De todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Aún los ángeles que no podemos ver, Él los creó, los átomos más pequeños, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, el ejército celestial y de Satanás, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿no le parecería medio raro decir que Jehová Dios hizo a Jesús, lo creó, a fin de que todo sea para Él? Jehová Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. ¿Por qué va a compartir su gloria con una creación? O sea, debe ser el super consentido de Jehová Dios, para que Jehová Dios lo haya hecho y le diga, hijito, todo te lo hice para ti. ¿Sí? Todo fue creado por medio de Él. ¿Quién lo creó? Jehová Dios, Jesús. Y claro, Jesús es Dios, por medio de Él y para Él. O sea, esto es lo más herético que hubiera si Jesús no fuera Dios, ¿no? Que la creación de Dios, del Dios Todopoderoso fuera creada para un ser creado. Dice, y Él es antes de todas las cosas. Pero los testigos de Jehová le ponen unos brackets y le pone de las otras cosas, mostrando como que Jesús es una cosa. De las otras cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, ¿por qué Él es el primogénito de la creación? No porque fue el primer creado, sino porque es el que ocupa el primer lugar sobre todo lo creado, por la sencilla razón que Él lo creó y fue creado para Él. ¿Sí? Entonces termina diciendo, y Él es la cabeza, o el que gobierna el cuerpo, que es la iglesia. Nos gobierna a nosotros. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Fue Jesús el primer muerto en la historia de la humanidad? ¿Quién fue el primer muerto en la historia de la humanidad? Abel, exacto, Abel, ¿sí saben? Ok, Abel. Entonces, primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué significa preeminencia? ¿Qué es? Su eminencia. ¿Qué es la eminencia? La importancia, el honor. Y la preeminencia, antes que todo, Él tiene el honor de todo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el contexto en que Jesús es el primogénito de la creación y de los muertos? Que en todo Él tenga la preeminencia, porque todo fue creado por Él y para Él. ¿Se fijan? Ahora, ¿se acuerdan lo que les había compartido esto? Que uno ve el versículo dentro del capítulo, el capítulo dentro de las secciones de un libro, de todo el libro, de toda la Biblia, ¿sí? El contexto, cuando uno ve cómo la Biblia usa otras, que a veces es confuso, porque la Biblia son 66 libros en mucho periodo de tiempo, pero dice en Salmo 89, 27, yo también le pondré por primogénito, hablando de David, el rey David. ¿Quién fue el primer rey de Israel? ¿Fue David? Fue Saúl. ¿Saúl era el primogénito de su familia? No, era
tenía 7 hermanos antes que él, los hijos de Isaí. Entonces dice, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Qué significa ser primogénito? El más excelso, ¿sí? Ahora, ¿significa primogénito también primer nacido? Sí, claro que sí. Y por eso los testigos de Jehová de ahí se agarran. Pero en el contexto en el que la Biblia está usando que Jesús es el primogénito, no es en el sentido de que fue el primer ser creado, sino en el sentido de que Él es el primero sobre todo lo creado, ¿sí? ¿Ok? Qué importante ver el contexto de algo y no dejarse guiar solo con un versículo. ¿Se fijan? Bueno, ya estamos terminando. Seguimos. Chan, 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 chan. ¿Quieren seguir? Sí. Ok, vamos a seguir. Ok, otro poquito rápido. Ok, vamos a saltar. Ok, Proverbios 8. Ahí lo utilizan los testigos de Jehová diciendo: Jehová mismo me produjo como el principio de su camino, el más temprano de sus logros de mucho tiempo atrás. Los testigos de Jehová usan Proverbios 8 para decir que es la creación de Jesucristo. Y dice: entonces llegué a estar a su lado, Jesús al lado de Jehová, como un obrero maestro. Porque los testigos de Jehová dicen que Jehová hizo a Jesús y Jesús hizo el mundo creado para Jehová. Pero en primer lugar están torciendo lo que el hebreo dice. En segundo lugar, Proverbios no está hablando de Jesús. Cuando uno ve el contexto, dice: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. ¿Quién es la que clama? La sabiduría. En las alturas junto al camino, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. ¿Quién da voces? ¿Quién grita? La sabiduría. Oh hombres, a ustedes clamo, dirijo mi voz a los mortales, a los hijos de los seres humanos. Vengan a mí y recibirán bendición. ¿Quién está hablando? La sabiduría está invitando a los seres humanos a que le presten atención para que seamos sabios. Está utilizando una personificación de la señora sabiduría, mi sabiduría, ¿sí? Es como hoy día uno ve comerciales donde le ponen personajes a los animales o a las cosas. Como hay una del panecito, ¿no? Que le pican, o era la llanta Michelin, que le pican y le hacen, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? O estaban los tomatitos muy contentitos cuando para su suerte llegó del fuerte. No, muy mala suerte porque los hicieron puré, pero ¿se acuerdan? Y salen los tomatitos brincando, que personifican a un tomate diciéndote: cómeme, pero no es cierto, ¿verdad? Entonces eso es lo que está pasando aquí en la poesía hebrea. La señora sabiduría está diciendo: vengan a mí y aprendan y sean sabios en su vida. ¿Está hablando de Jesús? No, está hablando de la señora sabiduría. Y entonces más adelante dice, por vereda de justicia guiaré. La sabiduría te guiará por un camino de vivir una vida justa, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad. O sea, los que aman una vida de sabiduría van a tener herencia. Y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio. ¿Cómo hizo Dios la creación del mundo? Utilizando sabiduría, inteligencia, ¿sí? Entonces dice: Jehová me poseía. Dice, ya de antiguo, antes de sus obras. O sea, antes de crear el mundo, la sabiduría era parte de Dios. Entonces dice: desde mucho tiempo indefinido fui instalada. Ahí está la gramática en hebreo. ¿Es femenino o masculino? Femenino. Porque la sabiduría es femenino, pero Jesús es masculino. Dice: desde el principio, desde tiempos anteriores de la tierra. Entonces llegué a estar a su lado como un obrero maestro y llegué a ser aquella. Está hablando de una mujer. ¿Quién es? La señora sabiduría. Muy bien. Otra vez, los testigos de Jehová fallan en sacar la Biblia fuera de contexto. Miren nuestro pasaje, 1 Corintios 8:5. Dice: pues aunque hay algunos, este es el pasaje, los mormones son como 12 millones de personas, es una secta, son muy buenas personas como personas y familias, la mayoría de los mormones. Son muy sanos, no toman café, no toman té, no fuman, no toman alcohol, hablan de valores familiares, se casan para eternamente ser esposos, los esposos en la eternidad, y que el hombre sea exaltado y llegue a ser un dios. La mujer no, la mujer va a ser la sierva del Dios, pero eso es lo que creen. Y entonces los mormones dicen que hay muchos dioses y que nosotros podemos llegar a ser dioses algún día.
recibir la exaltación que nuestro Padre Celestial quiere que recibamos. Y él es literalmente, cuando usted ve a un mormón orar, dice: Padre Celestial, venimos ante ti dándote gracias y oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y abres los ojos en grande y dices: ¡Ah, hermano, Dios te bendiga! Te hagan darle un abrazo. ¿Crees lo mismo que yo? Pero no están creyendo lo mismo. Cuando ellos dicen Padre Celestial, lo que están diciendo: Padre Celestial, que en el cielo con una diosa nos engendraste teniendo intimidad sexual y nosotros no nos acordamos y fuimos puestos en esta tierra, y tú eres nuestro Padre que nos engendraste, tenemos tu sangre y tú quieres que un día seamos como tú, dioses también sobre nuestro planeta. Eso están diciendo al decir Padre Celestial. Qué diferencia, ¿verdad? Entonces, los mormones, esos muchachitos que van con la corbata, empiezan usando la Biblia, pero luego se van al libro del Mormón y a los otros libros. Y te dicen: tú sabías, cuando tú les hablas, pero tú crees que hay varios dioses. No, hay un solo Dios de este planeta, pero crees que hay otros dioses y podemos llegar a ser exaltados a ser un Dios. Eso es lo que nuestro Padre Celestial nos revela. Pero muchas cosas preciadas fueron quitadas de la Biblia y la Biblia fue cambiada, y por eso nosotros tenemos profetas que nos hablan la verdad, y tenemos otros libros como Doctrinas y Convenios, la perla del gran precio, ¿sí? Entonces, mira, abre su Biblia. La Biblia nos dice que hay varios dioses. Primera de Corintios 8:5 dice: pues aunque hay algunos que se llaman dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Y te cierran la Biblia y te dicen: ya ve, ¿cómo dice que hay muchos dioses y muchos señores? Ese es el pasaje que ellos usan. Si alguna vez has hablado con ellos y hablas de este tema, te van a guiar a 1 Corintios 8:5. ¿Sí? ¿Ya les ha pasado con alguno de ustedes? No. Sí. Ok. Bueno, ¿de qué está hablando? En cuanto a esto de comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos que existe en la comunidad de ustedes, queridos hermanos corintios, bien sabemos que un ídolo, un dios de barro o de piedra, no tiene valor alguno en el mundo, y que solamente hay un Dios y no más. Pues aunque en el cielo y en la tierra existan esos llamados dioses que creen que Tlaloc es el dios de la lluvia, y que Apolo es el dios del sol, y que el dios de la fortuna y el dios de la buena suerte, bueno, en realidad, aunque hay muchos dioses que se adoran alrededor de nosotros y muchos señores, para nosotros sabemos que no hay más que un solo Dios, el Padre, en quien todo tiene su origen y para quien nosotros existimos. Y hay también un solo Señor, Jesucristo, por quien todas las cosas existen, incluso nosotros mismos. ¿Está diciendo Pablo que hay muchos dioses? No, pero es el mismo pasaje que los mormones agarran, sacado totalmente de lo que dice antes y de lo que dice después. Tremendo, ¿verdad? Entonces es una lucha, y eso es lo terrible. Entonces tú te preguntas: ¿y por qué hay tantos grupos y tantos enseñan diferente? Porque todos usan la Biblia, pero sacada de contexto. ¿Sí? Por eso es tan importante aprender a leer, pero se aprovechan porque la mayoría de la gente no lee ni le gusta y somos flojos. Pues como no nos gusta leer, nos lo muestran y ¡uy! Sí es cierto, y nos la creemos, ¿verdad? Entonces, mire un pasaje más que les va a gustar. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Amén, hermano. No leas tanto, no vayas al seminario, no estudies libros. ¿Por qué? Perdón. Van a decir que qué irrespetuoso, que tiré la Biblia. No, no fue a propósito. La letra matas también. La letra mata, pero el espíritu vivifica. No leas ni estudies tanto. ¿Lo han escuchado o no? ¿Sí? ¿Dice eso la Biblia? Vamos a ver el contexto ahora. ¿Usted cree que una persona que estudia mucho se puede alejar de Dios? No, al contrario. Pues depende de lo que estudie, diría yo, ¿no? Si estudias la palabra, no, pero si estudias, por ejemplo, libros de ateos o gente que no cree en Dios, claro, así como te confunde. Y hay gente que se vuelve muy crítica. Cuando estudias filosofía, una de las cosas una de las materias de la filosofía se llama la epistemología, que es la teoría del conocimiento. O sea, ¿cómo sabes qué cuenta como conocimiento verdadero? ¿Y cómo sabes que lo que sabes realmente es cierto? Entonces, una vez que te adentras a la filosofía, por eso que la mayoría de los filósofos son ateos, te adentras a la filosofía, dudas de todo y empiezas a poner en tela de juicio todas las cosas, y claro que puedes llegar a matarte espiritualmente. Y por eso hay gente que cuando entró en Alemania mucha de la filosofía en la teología, empezaron a decir que entraron al seminario para servir a Dios
y tristemente después de estudiar 4 años en el seminario salieron sin creer en Dios. ¿Puedes creer eso? ¿Sí? Y por eso en inglés a veces dicen jugando, ¿Are you going to cemetery? Cemetery? Sorry, seminary. Tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿puede pasar que la letra mate, pero el espíritu vivifica? Sí, yo creo que sí puede pasar, pero no si se hace con responsabilidad y con de verdad un criterio sano de leer, estudiar, capacitarte. El mismo apóstol Pablo dice, tráeme los pergaminos que dejé en Troas, le dice a Timoteo, ¿sí? Pues Dios quiere que haya personas que estudian su palabra, que se preparan para Dios. El apóstol Pablo era muy preparado. Hay grandes hombres de Dios, filósofos cristianos, predicadores preparados, y no tiene nada de malo hacerlo. Todo depende de qué leas y que dependas de Dios. Ahora, ¿puede ser cierto que la letra mata y el espíritu vivifica? Yo digo que sí puede ser cierto, pero lo que sí te aseguro es que la Biblia nunca lo dice. Este pasaje está hablando de esto. El cual asimismo nos hizo ministros o siervos competentes de un nuevo pacto. ¿Cuál era el antiguo pacto? El de que eres salvo a través de guardar la ley de Moisés. Un pacto no de la letra. La ley de Moisés fue escrita con el dedo de Dios, ¿verdad? Los mandamientos. Entonces, un pacto no basado en guardar los mandamientos de la letra, sino del Espíritu, porque el Señor, cuando venimos a Él, cuando confesamos que Jesús es el Señor, renueva nuestro corazón, ¿verdad? Con su Espíritu Santo nos sella como su propiedad, somos salvos. Entonces es un pacto basado en la obra del Espíritu Santo cuando nos arrepentimos y venimos a la salvación que Dios nos ofrece. No es un pacto basado en guardar leyes. Dice, porque la ley de Moisés te mata. Hijo rebelde, con tu más que le gritaste a tu mamá, tráiganlo para afuera, véngase para acá de las orejas y agarren las piedras, ¿verdad? La letra mata, mas el Espíritu de Dios viene a perdonarte con misericordia y a darte vida espiritual. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés cuando bajó del monte Sinaí a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu de Dios en esta era que predicamos a Cristo? Entonces, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿A qué letra se refiere? ¿A que estudias mucho? No. Significa la letra de la ley. Pero ¿cuántas veces lo has escuchado en el sentido de, no, hermano, la letra mata? ¿Sí o no? ¿Está fuera de contexto? Totalmente. Pero no lo sabían hasta hoy, por haberse venido a capacitar. ¿Verdad que sí? Ok, muy bien. Entonces, 2 de Corintios. Ahora, yo con esto no quiero que nos volvamos hipercríticos. Hay en tu iglesia cada cosa que creen y mira que estás mal. Porque hay dos, yo creo que esto es para aceptarlo con amor y enseñarle a la gente con amor, no para volvernos hipercríticos de todo mundo. Amén. Es un balance, porque Dios quiere que tengamos la verdad, que seamos celosos de la palabra, pero que lo hablemos con sabiduría y con amor, con gracia. Ok, con eso termino. 2 de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hermanos, por eso en mi iglesia cantamos, alabamos, brincamos, hacemos avioncito, ¿verdad? Nos aventamos clavados. ¿Se acuerdan que vieron ese o no? ¿Que les mandé o no? ¿Sí? ¿Cómo está ese? Oye, remolineamos. ¿Qué? Mira, ahí les va. Ahí les va. No, pero no tengo internet, hombre. A ver, vamos a ver si tengo o no tengo. YouTube, ¿cómo se llama? A ver, déjame ver si se conecta. Si no se conecta, pues no se conecta. Y si se conecta, pues sí se conecta. Qué inteligente soy, ¿verdad? Vamos a ver. No se conecta. Bueno, hay una que les mandé de broma a los hermanos que dice la ofrenda del dador alegre, porque dice que Dios bendice al dador alegre. Y es una iglesia como en el Caribe, y empieza y pasa el hermano con la ofrenda y le hace así. Y empieza a dar sus pasos y hasta se tira hacia atrás y se levanta y empieza a bailar. Pero qué bárbaro, un showzazo que se aventó. Debería ir a You Think So You Think You Can Dance o algo así. Entonces, ¿en qué contexto han oído este pasaje? Hermano, dé libertad al Espíritu, ¿verdad? Si hablan en lenguas todos al mismo tiempo. Aunque Pablo haya dicho que hablan 2 o 3 y por turno y que si no hay intérprete que se calle. Hermano, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Sí o no? Sí.
Hermanos, si el Espíritu quiere bajar aquí y tumbar a las personas, hermanos, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Hermanos, iglesias están muy amarrados y hermano, uno debe con libertad celebrar al Señor, brincar, alegría, La risa santa. ¿verdad? La risa santa, emborracharse en el Espíritu. ¿Lo ha oído en ese contexto o no? Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, que era la ley. Pero el entendimiento de ellos, los judíos, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, la ley de Moisés, les queda el mismo velo no descubierto, el cual, cuando vienen a Cristo, es quitado y empiezan a descubrir las verdades espirituales del nuevo pacto de Cristo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Fíjate qué interesante para los calvinistas. No dice cuando el Señor los escoge y los toque, el velo se quitará. No dice cuando se conviertan al Señor. Cuando vuelvan al Señor, ese velo por el Espíritu Santo es quitado. Porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿De qué libertad está hablando? ¿Bien? De la ley. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Bueno, entonces está hablando de la libertad de la ley, exactamente. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. No se basa en puros mandamientos de que te circuncides, que no comas puerco, que tienes que guardar el sábado, sino que se basa en el perdón de pecados que Cristo nos da, la seguridad que nos da que somos hijos de Dios, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Nada tiene que ver con libertad para brincar y saltar en la iglesia. ¿Sí? Ahora, si tú quieres saltar y brincar y adorar a Dios en tu casa, lo puedes hacer. ¿Hay algo malo de eso? No, nada. Dios siempre ve ¿qué? El corazón. Y en la iglesia, ¿por qué no permiten libertad, hermano? Bueno, porque el apóstol Pablo dice que sientamos. Pero si todos profetizamos, que es hablar la palabra de Dios para exhortar, consolar y edificar, y cuando viene la persona, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí, Dios tiene un plan para tu vida, Dios quiere que le conozcas. Estamos profetizando, hablando palabra de Dios para edificar a esa persona, exhortarla a que venga al Señor, consolarla si está pasando por un problema. Entonces sale de la iglesia y dice, qué bárbaro, verdaderamente Dios está en este lugar, dice Pablo en 1 Corintios 14. Entonces ahí te das cuenta que por amor al Evangelio no estamos brincando y saltando. No porque Dios rechace a la persona que brinca cuando lo hace de corazón, sino porque cuando tú vas al mall, la gente no anda brincando por el mall y, ay, me compré una bolsa. No, ¿verdad? No lo hace así. Si alguien estuviera así por todo el mall así, ¿verdad? Dirías, por policía, por favor, hay un loco, métalo al manicomio, ¿a poco no? Es un comportamiento extraño, raro, que a la gente de afuera le causa susto. Entonces, ¿se acuerdan que el domingo vino un hermano, no sé quién es? Pero en toda nuestra iglesia no estábamos diciendo, pero el hermano decía, amén, gloria al Señor. Y yo creo que el hermano, no sé quién era, pero yo creo que el hermano debe tener un gran corazón para Dios. Pero creo que tengo idea de quién es, casi seguro. ¿No era el hermano de Nicaragua que vino con ustedes? Sí. Ok, casi seguro que era él. Me pareció muy lindo al final platicar con él, pero el domingo voy a hablar con él. Si lo veo y le voy a decir, hermano, venga para acá. Yo sé que usted ama al Señor y me alegra que le diga así, porque a veces nosotros también estamos muy callados. De repente podemos decir amén si algo Dios nos toca en nuestro corazón, pero también cuando eres el único que lo haces y bien fuerte en toda la iglesia y hay alguien nuevo, dice, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, ¿es malo decir gloria a Dios? No, no es malo. Dios se agrada si el corazón lo dice con todo el corazón para el Señor, pero tenemos también que tener criterio que el propósito de la iglesia es edificar a los creyentes y ser luz a los que no conocen al Señor. Entonces tenemos que tener cuidado cómo nos conducimos para con los de afuera, ¿verdad?